Bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a preparar unas albóndigas de carne de res. Aquí tengo los ingredientes, tengo cilantro, tengo pimienta, tengo ajo en polvo, sal, orégano, paprika, chile chipotle adobado. Tengo 2 ajos, 2 huevos, tengo tomate, tengo cebolla y tengo un poquito de aceite. Primeramente le voy a poner la pimienta. La pimienta es al gusto. Enseguida le voy a poner el ajo en polvo. Tengo una cucharadita de ajo en polvo. Casi es el kilo de carne. Tengo una cucharadita de sal. Aquí tengo 2 cucharaditas de orégano. Solamente le voy a poner la mitad, porque la otra mitad la voy a utilizar para la salsa. Le voy a echar la paprika. Le voy a echar 2 huevos. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Los revolvemos bien así con la mano para que se mezclen. Lo mezclamos muy bien para que la carne agarre todos los ingredientes y salgan muy buenas estas albóndigas. La mezclo, lo revuelvo así como unos 2 minutos para que agarre todo el sabor. Ya que tenemos la carne ya bien mezclada, nos ponemos poquito aceite en las manos para hacer las bolitas. Esto es para que se formen bien las bolitas y al momento de echarlas al sartén no se desbaraten. Yo las hago así de ese tamaño para que se cuezan más rápido. Así, chicas, que no queden muy grandes porque tardan más para cocerse. Y así vamos haciendo las bolitas. Cada bolita que vamos a hacer, nos ponemos aceite en la mano para suavizarla de esta forma. Da un aroma bien sabroso, bien rico. Van a salir estas albóndigas. Salen muy buenas. Si ahorita que están crudas huelen sabroso, imagínense ya que estén bien cociditas. Le sale todo el olor de los condimentos, del ajo, de la pimienta. Y ya terminamos de hacer las bolitas. Voy a prenderle el sartén. Ya lo tengo con aceite para que se caliente. Las albóndigas las voy a poner a dorar en aceite para que se sellen bien. Ya está el aceite caliente. Las pongo en fuego alto para que se doren, para que se selle bien. Y las estamos revisando para ver si ya están doraditas. Les falta un poquito. Ya que estén bien doradas, las voy a voltear. Y así es como van quedando. Bien selladitas, doraditas. Y le damos vuelta. Igual así, para que se doren por el otro lado también. Para que queden bien selladas. Ahí están, mira que huele bien rico, bien sabroso que huele. Así están quedando las albóndigas, deliciosas, bien sabrosas que van a salir. En lo que están las albóndigas voy a preparar la salsa. Los tomates tienen que estar bien maduros. Salen muy buenas. Tenemos el tomate en la licuadora. Le vamos a poner la mitad de la cebolla.
y 2 ajos, orégano, le pongo el chile chipotle adobado, pongo una cucharadita de sal y lo vamos a licuar. Damos vuelta para que se selle por los lados, así es, esto es rápido, nada más una vueltecita así. Lo tenemos así y así para que se selle por los laditos. Bueno, ya tengo este sartén aquí en la estufa. Ahora voy a echar la salsa. Y ya cuando empiece a hervir, le voy a poner las albóndigas para que se terminen de cocer. Y ya que empieza a hervir la salsa, le ponemos las albóndigas. Se las echamos así. Todas en su salsa de tomate. Con sus especias, sus ingredientes. Huele bien rico. Y ya las cubrimos bien. Ponemos su salsita. Las voy a tapar para que se cuezan. Y en lo que se terminan de cocer las albóndigas, voy a preparar una sopa de arroz rojo. Tengo 2 tazas de arroz, tengo sal, tengo mantequilla, tengo salsa de tomate, tengo granos de elote y tengo la mitad de una cebolla. La cebolla siempre me hace llorar. Ya me están sacando las lagrimitas. Ya tengo caliente el sartén. Le voy a poner un poquito de aceite para que la mantequilla no se queme. Y así le damos vuelta debajo las llamas. Ya que se derrite bien la mantequilla, le pongo la cebolla para que se acaramelice un poquito y la revolvemos. Ya que está la cebolla acitronada, caramelizada, le pongo el arroz. Ya lo tengo bien lavado, ya está limpio. Me gusta lavarlo bien para quitarle todo el almidón. Y lo revuelvo. Lo dejamos que se dore unos minutos para luego ponerle los demás ingredientes. Ahora le voy a poner la salsa de tomate, ya que está doradito el arroz. Le pongo la salsa de tomate. Luego le pongo sal al gusto. Luego le pongo los granitos de elote. Y tengo 4 tazas de agua. Le voy a poner 4 tazas de agua. Voy a picar un poquito de cilantro para echarle las albóndigas. Solamente un poquito así, finito, más o menos. Listo. Y así es como quedaron las albóndigas. Me voy a servir. Vamos a probarlas. Mira qué espesito queda su salsa. Le vamos a poner su arrocito. Y vamos a probar. Mira. Está caliente. Ya se me hizo agua la boca. Quedaron deliciosas las albóndigas. Está muy caliente. Y esta fue la receta del día de hoy. Albóndigas con su arroz mexicano. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga siempre. Y pues yo voy a seguir disfrutando de estas deliciosas
Y riquísimas albóndigas con su sopita de arroz. Riquísimas quedaron, sabrosas.